Muy buenas noches. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, su vida, su familia, su casa. Vamos a orar para comenzar esta enseñanza bíblica. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos, te exaltamos, bendito Rey. Poderoso Espíritu Santo de Dios que estás con nosotros, bendecimos en el nombre de Jesús a cada familia que se conecta a esta enseñanza. Declaramos el bien de Dios en medio de nosotros, el poder de Dios a través de mi boca para esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Poder de Dios en las casas, en las familias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. La enseñanza de esta noche lleva como título Orar debería ser un deleite, pero a veces no lo es. ¿Por qué? Ese es el título de la enseñanza. Orar debe ser un deleite en nuestras vidas, pero no todo el tiempo lo es. ¿Por qué? Y vamos a estar leyendo un solo versículo para iniciar, y está en Romanos capítulo 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Pablo nos está recomendando que debemos alegrarnos, una alegría desbordante en la esperanza que es Cristo. También nos está recomendando que seamos pacientes, que estemos firmes, que no nos quejemos en medio de las pruebas y de los procesos, y que seamos perseverantes en la oración. Eso quiere decir siempre persistentes y esperando en Él todo el tiempo. A eso se refiere el apóstol Pablo en este versículo. Ahora, ¿por qué me es tan difícil orar? ¿Por qué a veces no me provoca? Hablo en algunas personas. Me estoy poniendo en los zapatos de algunas personas que pueden estar pensando que orar a veces se te hace muy difícil, que debería ser un deleite, pero que a veces te cuesta mucho. A todos en algún momento nos ha pasado. Y terminamos pensando que ore otro. Total, yo ya oré 5 minutos esta mañana y 30 segundos al almorzar, ya con eso completé mi cuota hoy. Y cuando se pide orar estratégicamente por algo más grande, bueno, que oren los pastores, porque ellos son buenos para orar. A mí me cuesta mucho. Pero orar es para todos y en todo momento. Recuérdalo siempre, son las recomendaciones en la palabra de Dios. Y es lo que hemos venido trabajando en las 6 enseñanzas anteriores, que te recomiendo que las puedas volver a oír. Hemos hablado en este tiempo de la oración, porque debemos cada día aprender a orar, a tener más comunión con Dios, a conocer más a nuestro Señor, y realmente todo depende de tu vida de oración. Ahora, quiero hablarles de las razones que hay dentro del pueblo de Dios por las que no se ora. ¿Cuáles son esas razones por lo que se nos hace difícil orar a veces, cuando debería ser un deleite? Y la primera de estas razones es porque la carne es débil. La carne es débil. Y vamos a estar leyendo en Mateo 26,
41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Estas son palabras de Jesús a sus discípulos en un momento crucial. Y Él les da esa recomendación. Cuando Jesús se refiere a carne, se está refiriendo a nuestra naturaleza, a nuestra humanidad. Porque en la carne vivimos todos los cristianos. Sí, así como me lo está oyendo, carne y huesos tenemos nosotros mientras estemos en la tierra. Esa carne te va a estar pidiendo comida, te va a estar pidiendo dormir, te va a estar pidiendo redes sociales, te va a estar pidiendo televisión, películas, te va a estar pidiendo muchas cosas, a todos, al más santo. Y al que llegó ayer a los caminos del Señor, todos vivimos en la carne. Ahora, todos los cristianos que tenemos carne y huesos, que vivimos en la carne, yo le he hecho o he visto 4 grupos, 4 características de porque la carne es débil. La primera característica es los carnales. Los carnales son aquellos que piensan en las cosas de la carne. Romanos capítulo 8, versículo 5, dice que los carnales piensan en las cosas de la carne y los del espíritu en las cosas del espíritu. Esto quiere decir que hay personas dentro de la iglesia que ni porque haya la mayor manifestación del Espíritu Santo se van a enterar. No es con ellos, pareciera que no es con ellos. En un tiempo yo asistía a mi iglesia en Caracas y me sentaba siempre en una esquina. Y había un momento de alabanza y adoración donde había una manifestación poderosa de nuestro Dios, del Espíritu Santo, y uno estaba metido en esa atmósfera. Pero de repente llegaba una hermanita y te tocaba por la espalda, venía llegando tarde, entonces uno tenía que abrir el espacio, uno volvía a abrir los ojos y parecía que uno salía de esa atmósfera y entonces uno veía algunas personas que aunque estaban ahí no contemplaban como tal, no estaban en lo espiritual que había ahí. ¿Por qué? Porque son carnales. Estaban revisándose las horquetillas, estaban revisando el teléfono, estaban hablando quizás con otro y había un mover del espíritu, pero no era con ellos. Porque la carne como tal no les deja. Y llega un tiempo en que se hace tan evidente en esas personas lo carnal que al quedar como al descubierto se van. Los carnales es lo primero de este grupo que quiero resaltar en la carne débil. El segundo grupo, los condenadores. Los condenadores son aquellos que los mueve a servir al Señor el juicio de Dios. Son aquellas personas que sirven a Dios por miedo. Viven en condenación. Ellos están en aquel extremo. Ellos no disciplinan la carne como tal. Entonces para ellos todo es pecado. Pero ellos viven en pecado porque constantemente están condenando y están en condenación. La palabra de Dios dice en Romanos
8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme, o sea, no aprueban, no andan conforme a la carne, no andan conforme a la carne quiere decir no hacen las cosas que la carne les manda hacer, sino que andan conforme al Espíritu, que quiere decir que están de acuerdo con el Espíritu de Dios, están aprobados por el Espíritu de Dios y aprueban lo del Espíritu de Dios. O sea, no hay condenación para quienes, para esas personas que están en Cristo Jesús, que andan conforme al Espíritu. El tercer grupo, los reprimidos. Aquí hay mucha gente en los reprimidos. Son aquellas personas que tienen algo escondido que los oprime, pero no lo quieren sacar. Sirven al Señor porque me toca. Quisiera estar en otra parte. Recuerdo aquellos tiempos cuando estaba en el mundo y la fiesta. ¿Qué fiestas aquellas? Y amanecía y hacía esto y aquello. Pero ahora me toca servir aquí en la iglesia. Vengo al servicio los domingos y con eso trato de estar bien conmigo mismo y con los pastores, pero ojalá el próximo domingo ellos me entiendan que no puedo venir. Ahora me piden que venga en la semana para discipulados presenciales. ¿Será que este pastor no puede estar tranquilo? O si no está buscando estrategias de oración, si no está buscando aquello, si no, menos mal que ahora hay cuarentena otra vez y no nos reunimos. Esos son los reprimidos. Mira, muchos reprimidos estaban en nuestra visión en Venezuela y al salir a varios países pareciera que se liberaron. No se sacaron lo que lo oprimía, sino lo que lo oprimía ahora los gobierna y se fueron de la visión de Cristo, de los caminos del Señor. Porque ya no tienen la persona que lo chequeaba al lado y que no me venga a chequear este pastor. Como pudieron se escaparon. Servían al Señor porque me toca, pero apenas tuvieron una oportunidad. Y ahora que estamos en cuarentena, me desconecto, ¡wow! Me liberé. Pero no en la liberación que debía recibir la persona que está reprimida. Porque el que está reprimido necesita que el Espíritu Santo lo haga libre. Hay personas que están reprimidas incluso hasta en la casa. Quisieran dejar al marido o quisieran dejar la mujer. Quisieran dejar todo lo que tienen a su alrededor. Extrañan la vida cuando no eran cristianos y hoy se fueron a lugares donde no les conocían mucho y dijeron, Señor, espérame un poco, luego vuelvo. Hay mucha gente reprimida dentro del cuerpo de Cristo que necesita ser libre. Y la esencia del cristiano debe ser que amamos a Dios. Por eso nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Como lo dice Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros amamos a Dios y por eso obedecemos su palabra. El cuarto grupo de esta característica de la carne débil, ese cuarto grupo son los conquistadores. Y sé que ahí estás tú y ahí estoy yo. Los conquistadores somos los que disciplinamos la carne. Aunque tenemos una carne que nos pide cosas, la disciplinamos. No tenemos problema si hay que orar, si hay que leer la Biblia estratégicamente, si hay que congregarnos, si tenemos que ir al discipulado, si tenemos que consolidar. No hay problema por eso. Si tenemos que ir un domingo, si tenemos que hacer muchas otras cosas más, gloria a Dios. Y ahora que no podemos congregarnos porque
volvemos a tener cuarentena, estamos conectados a todo lo que se nos manda en la vida de iglesia, en la vida corporativa, porque eso es para nosotros un deleite. La carne hay que enseñarla. Lo que es la carne y el alma tenemos que enseñarla constantemente. Y la manera es alimentando al espíritu. Tú alimentas al espíritu y enseñas al alma y a la carne. La carne es de hábitos. Por lo tanto, hay que disciplinarle. El espíritu siempre debe gobernar al alma y a la carne. Pero la carne y el alma van a tratar de confabularse para venir contra el espíritu cuando el espíritu está débil, cuando el espíritu no está siendo alimentado, cuando no hay comunión, cuando no hay lectura de la palabra, cuando no estamos en un discipulado, cuando nos aislamos de la vida corporativa, el espíritu se debilita. Ahora, recuérdalo siempre. El espíritu renació cuando llegaste a Cristo. El alma la renovas constantemente. Y la carne se somete. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 23. El apóstol Pablo nos dice que el Dios de paz nos santifique en todo tiempo. Y que vuestro ser, vuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que espíritu, alma y cuerpo santificados por nuestro Dios para cuando Cristo venga nos encuentre a nosotros guardados para Él. Entonces, aunque estemos nosotros viviendo en la carne, la disciplinamos. ¿Por qué? Porque somos conquistadores. Para eso estamos aquí en la tierra. La segunda razón por la que me es difícil orar, que tú puedes estar pensando ahí, es porque hay fuerzas satánicas que se mueven en contra de tu oración. Fuerzas satánicas que se mueven en contra de tu oración. Y quiero que oigan lo que dice Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo nos está diciendo que sí, tenemos luchas, tenemos batallas, estamos en una guerra espiritual, quieras o no quieras, los cristianos estamos en una guerra espiritual. Y nuestro batallar diario no es contra personas como tal. Es contra Satanás y los principados y las potestades, lo que opera en esta ciudad, lo que opera en Lima, lo que opera en Santiago, lo que opera en Buenos Aires, lo que opera en Orlando, lo que opera en Bogotá, lo que opera en Caracas, lo que opera en Guayaquil. Principados y potestades, las culturas de los pueblos, lo que Satanás de alguna manera controla. Contra eso nosotros luchamos. Tú no puedes desconocer esa guerra. Ahora, la palabra de Dios nos muestra a nosotros grandes hombres de Dios en momentos cruciales de la historia que obtuvieron grandes victorias contra Satanás, demostraciones del poder de Dios. Vemos a un Moisés en Éxodo 14 cuando cruza el Mar Rojo, al frente del
pueblo de Israel perseguido por Faraón y el ejército más poderoso del mundo en aquel tiempo. Cómo el Señor obró. También vemos a un Elías en Primera de Reyes 18, cuando peleó contra los profetas de Baal y contra la bruja Jezabel. Cómo el poder de Dios le dio una victoria contundente aquel día. Vemos también a nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, una y otra y otra y otra vez derrotó a Satanás. Pero aquel día en la cruz lo expuso públicamente y nos dio la victoria definitiva para todos los hijos de Dios. Pero también vemos en Hechos capítulo 12 a la iglesia. En este capítulo la victoria de la iglesia. Cuando Pedro estaba preso, recién muerto Jacobo, y Herodes tenía planes muy crueles contra Pedro. Pero había una iglesia orando. Y el Señor, por medio del Espíritu Santo, libertó a Pedro. Y posteriormente muere Herodes. Victoria contundente de la iglesia por la oración. Ahora, tú tienes que levantarte contra Satanás. Porque de lo contrario, Satanás te va a seguir golpeando en lo personal. Va a seguir golpeando tu familia. ¿Hasta cuándo vas a permitir que golpee tu familia? Va a seguir golpeando tu economía, tus finanzas. No se lo permitas más. Va a seguir diezmándote en tu ministerio. Va a seguir frenando tu ministerio. Hay que levantarse a orar, aún por encima de la circunstancia. Tienes que levantarte a orar, porque si no, Satanás va a seguir usando las maneras que hasta los momentos ha utilizado contra ti. La primera es la opresión. Aquellos que oran poco, un día sí, 3 días no, cuando van a orar, sienten que algo lo aprieta aquí en el cuello, o los ojos se les cierran, o oyen ruidos, o los ambientes se enrarecen. Aquellos que muy poco oran cuando lo van a hacer, hay una opresión satánica que busca impedirle 1 o 2 veces y ya la tercera no vas. ¿Y quién es la excusa perfecta? No, yo mejor me quedo quieto, pastor, me meto debajo de la sábana porque cuando voy a orar el diablo me lanza con todo. No te va a lanzar si no ora casi. La opresión es lo primero que usan, esa fuerza satánica. Lo segundo que usan es la distracción. Vas a orar y te vienen pensamientos que no te habían venido nunca. Imágenes. Así hayas comido bien, te vienen imágenes de comida. O te viene una mujer. Te vienen cosas raras. Un viaje. El carro. ¿Qué ropa me voy a poner mañana? O sea, la distracción es algo que las tinieblas usan. Cuando no tenemos regularmente un tiempo de oración, las tinieblas van a utilizar algo que parece insignificante, pero es una estrategia satánica. Para eso trabajan los principados en cada ciudad. Y lo tercero que usan las tinieblas, en un nivel superior, pero lo usan, es la oposición a tu oración. Daniel capítulo 10, versículos 12 y 13, el Señor le habla a Daniel y le dice que desde que Él dispuso su corazón a entender y a humillarse en la presencia de Dios, sus palabras fueron oídas desde el primer día. Y vino en respuesta a esas palabras, a su oración, el Señor le mandó respuesta a Daniel, solo que por 21 días se interpuso, se opuso el príncipe de Persia para impedir que la respuesta
llegara a las oraciones de Daniel. Ahora, ¿qué quiere decirnos ese versículo, esa porción bíblica a nosotros hoy? De que debemos discernir todo. No puedes tú subestimar lo que son estos tiempos, lo que son las estrategias satánicas para frenar tu oración. Y entonces es cuando tienes que insistir, como lo dice Lucas capítulo 18, del 1 al 8, cuando Jesús le habla a sus discípulos y les pone de ejemplo a la viuda ante el juez injusto y le dice que por insistir ella ante ese juez, el juez le respondió: no lo hará así nuestro Dios con sus escogidos. La clave, por la insistencia en nuestra oración, derrotamos a las tinieblas que se interponen y la respuesta de Dios llega a nosotros. Insistir y no desmayar en nuestra oración. Nuestra oración en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay fuerza, hay dominio, hay poder y autoridad, como lo dice Lucas 10:19. Hollar serpientes y escorpiones, pisarlas, y sobre toda fuerza del mal, y nada de las tinieblas te va a poder tocar a ti. Eso está escrito en la palabra y eso yo lo aplico en mi vida. Por más que las tinieblas quieran frenarte, oponerse, diezmar tu oración, traer opresión, traer distracción, cuando nosotros disciplinadamente tenemos ese tiempo de oración, de guerrear, de insistir, sin desmayar, las respuestas de Dios llegarán y nada podrá interponerse. La tercera razón por la que nos es difícil orar es porque algunos piensan que tu relación con Dios está fracturada. Tu relación con Dios está fracturada. Atención, pero no es porque Dios la fracturó. Es en tu pensamiento, es lo que las tinieblas te quisieron colocar. Pero quiero que con atención oigamos lo que dice Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Amén. La palabra de Dios me está diciendo que entres a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, que te va a oír en lo secreto, que te va a dar respuesta en lo secreto, que te va a abrazar, que te va a amar. Ten intimidad con tu Padre. Algunos creen: pastor, fue que yo le fallé a Dios. Sí, pero Dios no te falla. Él permanece fiel. Nosotros fallamos, pero Dios no falla. Tu Padre no te falla. Cuando el hijo pródigo, después de gastar una fortuna, de gastar el dinero que el padre le había dado cuando él se llenó de rebeldía y se fue, después que él conversa consigo mismo, que ya no tiene nada, él decide volver. Y la palabra en Lucas 15 me muestra que quien salió a recibirle a él fue su papá, fue su padre. No importa cuánto hayas fallado, quien te busca, quien te llama, quien te está esperando es tu Padre. Tú sigues siendo su hijo. Y siento la presencia de Dios cuando te digo esto. Tú sigues siendo hijo de Dios y Él te está esperando. Vuelve a tu casa. Vuelve a tu relación con tu Padre. Que nada te detenga.
¿Quién no ha fallado en esta vida? Pero el que no nos falla a nosotros te está esperando, nuestro Padre Celestial. Romanos capítulo 8, versículo 15 y 16 dice que no nos ha dado Dios a nosotros un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que nos dio un espíritu de adopción por medio del Espíritu Santo, por el cual clamamos a Padre, papito, aquí estoy. Y el Espíritu Santo nos da testimonio, nos testifica a nosotros de que tenemos un Padre, de que somos hijos de Dios. No olvides eso nunca. Vuelve a tu relación con tu Padre y ten intimidad con tu papito celestial. La cuarta razón por la que se nos es difícil orar es porque hay asuntos, hay situaciones pendientes con otras personas que no has arreglado. Hay asuntos que tienes que arreglar con otras personas. Quiero que oigan con atención Mateo 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección a la que nuestro Señor se refiere ahí es madurez. Madurez que nosotros alcanzamos en nuestra conducta como hijos de Dios, en nuestro comportamiento diario, siendo como es nuestro Dios, perdonadores, misericordiosos. A eso nos llama el Señor. Y entonces yo le invito a usted que pueda chequearse. Según la palabra de Dios en 1 de Pedro 3, le habla a las esposas y le dice a las esposas que por el testimonio de ellas, los esposos se afirmarán en el reino de Dios, llegarán a Cristo. Pero también le dice a los esposos que trate a su esposa como el vaso más frágil, para que no se vaya a romper, ni se vaya a deteriorar. Es un asunto en que tiene que haber acuerdo, tiene que haber amor, no pueden haber asuntos pendientes entre cónyuges, chequéalo. No pueden haber asuntos pendientes entre los padres y los hijos y los padres. Puedes haber tenido situaciones con los hijos, pero nunca dejes de orar por ellos, de amarles, de aconsejarles, de enseñarles, de bendecirles, de hablarles. Pastor, es que me hacen molestar. Yo sé de qué les hablo. Los hijos son bendición. La familia es bendición. Chequea. Pero no solamente en tu entorno familiar. Chequea el perdón. ¿A quién tienes que perdonar? Pastor, no sabe lo que me hicieron. Sí, pero lee Mateo 5 completamente. Que termina con el versículo que oíste hace rato. Mateo 5 te da toda una enseñanza del verdadero comportamiento del Hijo de Dios. O del comportamiento del verdadero Hijo de Dios. El perdón es un acto legal en misericordia. La conducta o la esencia o la característica mayor de nuestro Padre Celestial es la del perdón. Perdonador es nuestro Dios, perdonador su Hijo. Perdonar es la revelación que nos viene a nosotros del Espíritu Santo. Ahora, para yo perdonar, y aquí está la clave, yo tengo que ir dispuesto para perdonar a pedir perdón.
Pastor, me la está poniendo más difícil. Pero cuando lo hagas, habrás vencido. Chequea, tú que oyes esta palabra, chequea que no pase de esta enseñanza en que te chequees. ¿A quién tienes que ir a pedirle perdón? Ya no te estoy diciendo a quién tienes que perdonar, a quién tienes que ir a pedirle perdón. Porque esa es la verdadera característica o la mayor característica de un verdadero hijo de Dios. Perdonador, misericordioso, como está en la palabra. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21, dice que si alguien está diciendo que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. No lo estoy diciendo yo, lo dice Primera de Juan 4, 20 y 21. Que si alguien dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano que ve, ¿cómo puede amar a Dios que no ve? Y dice el versículo 21, y este mandato tenemos de él. El que ama a Dios, ame a su hermano. Es un mandato. ¿De quién? De Dios. Pastor, no insista. No, yo no insisto. Lo dice la palabra de Dios. Es la que nos da el mandato. ¿Estamos claros? Ahora, si orar es un deleite, haz lo que tienes que hacer. Hazlo ya. Y si alguno está preguntando, ¿qué debo hacer? Se lo resumo. Disciplina la carne. Gálatas 5, 24 dice que los que somos de Jesucristo disciplinamos la carne como crucificándola. Crucificamos la carne, sus pasiones y sus deseos. Crucificar no nos gusta, pero tenemos que hacerlo. Hay cosas que a nosotros no nos gustan, pero tenemos que hacerlo. Y en la medida que lo hagamos, comenzaremos a deleitarnos en Dios. Toma autoridad sobre las tinieblas. Ora en lenguas. Muchos van a orar en lenguas en el local congregacional. No es que esté mal, pero donde debes usar más las lenguas es allá, en tu oración personal. Las lenguas te van a fortalecer, te van a edificar. Es poder de Dios. Ora en todo tiempo, como lo dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Ten actitud para agradar a Dios, y en esa actitud para agradar a Dios, comunión con el Espíritu Santo, o sea, siempre dispuesto a estar hablando con Dios. Eso es orar en todo tiempo. Es meterme, o me meto o me mete el Espíritu Santo. Introducirme. Él me mete, y si no, yo asomo la cabeza, pero es meterme en su atmósfera todo el tiempo. La atmósfera del Espíritu Santo. ¿Por qué? Si no estás en la atmósfera del Espíritu Santo, estás en la del sistema. Y la del sistema va con todo a liquidarte. Ten claro que como hijo de Dios, como discípulo de Cristo, debes tener un tiempo de oración personal, en intimidad con Dios, preferiblemente en la madrugada mientras todos duermen, y
familiar, corporativamente. Aquí en Lima lo hacemos de 9 a 9 y media, todas las casas. Si no lo estás haciendo, estás en problema. Ten un tiempo de oración corporativa, familiar, en intimidad con Dios. O sea, 2 o 3 o más y tú solito. Como mínimo 2 veces debes entonces orar. La lectura bíblica, no puedes dejarla. Aquí en Lima estamos trabajando en el libro de los Hechos. Te invito a que te incorpores. La lectura bíblica es el alimento a mi espíritu. Si yo no leo Biblia, no tengo alimento espiritual. Mi espíritu se muere. Ten un tiempo de alabanza, de acción de gracias. Agradecido con nuestro Señor le cantamos todos los días, porque si no es la alabanza la que te permea a ti y la que tú le entregas al Señor, el mundo te va a conquistar con sus porquerías. Así de sencillo, así tengo que hablarte, pero por sencillo no deja de ser poderoso. Ten vida corporativa de iglesia. Hay discipulados, incorpórate, así sea por el internet. Los servicios los domingos de CCN Global, tienes que estar ahí. Nuestras actividades locales, globales, tienes que estar ahí. Vida corporativa de iglesia. Diezmar, obedecer, ofrendar, todo lo que hace una iglesia. Y tienes que dar buen testimonio. No puedes dar cualquier testimonio. Tú eres un hijo de Dios. Por lo tanto, testifica de quién te salvó. Nuestro Señor, perdonador, misericordioso. De Él damos testimonio. De Él somos nosotros testigos. Y quiero dejarte esta clave para terminar. En cualquier situación, la más difícil, en la circunstancia más terrible que pueda estar atravesando alguno de ustedes que me oyen, en el problema más difícil o en el pecado más grande que puedes haber cometido, solo te separa de Dios una oración. Estás a solo una oración de Dios. ¿Qué tal si oramos? Cierra tus ojitos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias Señor por esta oportunidad que tú me has dado, amado Rey, de hablarle a cada familia, a cada persona, Señor, que ha estado atento a esta transmisión. Gracias mi Señor, mi Dios, por cada uno de tus hijos. Gracias Espíritu Santo, porque sé que estás tocando las vidas en esta hora. Que esta palabra, Señor, penetra en las personas, amado Rey, la aprenden, Señor, la ponen en práctica y también la enseñan. Que tu iglesia, mi Rey, el cuerpo de Cristo en este tiempo, Señor, se dimensiona a cosas tan grandes, mi Rey, que van más allá de la estructura física, mi Dios, que van más allá de las limitaciones que el sistema quiera colocar, que van más allá de toda situación que las tinieblas hayan trabajado. Señor, en este tiempo yo creo firmemente que tú levantarás un ejército de valientes aquí en Sudamérica, aquí en América Latina y en el mundo, mi Señor.
tú levantarás un ejército de valientes que va a orar sin cesar, Señor, que va a alimentarse en la palabra para alimentar a muchos, mi Rey. Señor, que te alabará y glorificará tu nombre en todas las cosas, mi Señor, que llevará tu palabra, porque el cuerpo de Cristo va a crecer y a crecer y a crecer con valientes, amado Rey, que conquistan aquí en la tierra y en este tiempo, Señor. Amado Rey, y hombres y mujeres que testificarán de ti, mi Dios. Con denuedo llevarán la palabra, Señor. Mostrarán, Señor, su vida transparentemente a mucha gente, y mucha gente llegará a ti, mi Señor. Los bendecimos, declaramos tu bien en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y